El partido que decía honrar su memoria se movía, en paralelo, hacia un rumbo que él jamás habría aceptado, un rumbo más pragmático, más complaciente, más dispuesto a transar con estructuras de poder que él criticó toda su vida, un rumbo que convertía su nombre en un cartel, pero dejaba sus ideales en un cajón. La muerte política de su proyecto ocurrió después de su muerte física, y nadie la detuvo y nadie la discutió, porque los símbolos cuando sirven se exaltan, y cuando incomoda se congela, y la figura de Handal comenzó a ser congelada lentamente. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. El 24 de enero del año 2006 no solo murió un dirigente político, ese día se detuvo el corazón de un símbolo, pero también se encendió una pregunta que hasta hoy nadie se atreve a formular en voz alta. La versión oficial dice que Shafiq Handal murió de un infarto y punto, caso cerrado. Pero, ¿y si ese punto final fue escrito demasiado rápido? ¿Y si su muerte no fue un accidente, sino la pieza exacta en el momento exacto que necesitaban algunos dentro de su propio partido para reconfigurar el poder desde las sombras? Hoy abrimos un archivo que el FMLN prefiere mantener enterrado, porque cuando un líder histórico cae, no siempre es por causas naturales. Bienvenidos a todos a este programa que nunca quisieron que ellos vieras. Este video no busca afirmar crímenes, no busca fabricar teorías sin pruebas. Este video busca hacer preguntas que nadie se atrevió a hacer. Preguntas legítimas basadas en hechos verificables, contradicciones históricas y los silencios ensordecedores que rodearon la muerte del líder más influyente del FMLN. Y aquí está el punto más incómodo. Su muerte benefició a muchos dentro de su propio partido. Benefició a los que querían un FMLN dócil. Benefició a los que querían cortar la influencia histórica del comandante. Y benefició a los que necesitaban cambiar de rumbo sin tener que enfrentarse a su autoridad moral. La historia oficial ya la conoces. Hoy te contaré la historia que casi nadie se atreve a narrar. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera. Damos inicio. Para entender el peso de su muerte, primero debemos entender el peso de su vida. Shafiq Handal no fue un político común, no fue un candidato más, fue la columna vertebral del proyecto revolucionario salvadoreño. El puente entre el fusil y la institución, la voz moral del FMLN histórico, el sobreviviente de guerras, fraudes electorales, persecuciones, exilios e intentos de desarticulación. Y sobre todo, era el hombre que definía el rumbo ideológico del FMLN. Pero repasemos su trayectoria con precisión, porque aquí están las claves de lo que vendrá. Formación y militancia temprana. Shafiq Handal nació en 1930, en Usulután, hijo de inmigrantes palestinos. Desde joven militó en movimientos estudiantiles, sindicales y revolucionarios. Fue arrestado, perseguido y vigilado. Un enemigo declarado del poder oligárquico. Dirigencia del Partido Comunista. Entre 1973 y 1994, fue secretario general del Partido Comunista de El Salvador. Allí, se convirtió en uno de los ideólogos más influyentes del país. No negociaba principios. No se moderaba para encajar. Era la definición de línea férrea. Arquitecto del FMLN guerrillero. Durante la Guerra Civil, fue clave en la coordinación política, diplomática y estratégica. El comandante Simón, como era conocido, articuló alianzas, frentes, estrategias de resistencia y relaciones internacionales. Constructor del FMLN político. Firmados los acuerdos de paz, Handal fue decisivo en formalizar el partido, en darle estructura, identidad, coherencia. Su frase más conocida dentro de la militancia era "no se negocia la dignidad". Y esa frase, como verás más adelante, no agrada a todos los del FMLN, incluido a Sopamán.
Lo que está a punto de ocurrir en El Salvador es un gran cambio, un cambio anhelado por la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, tanto dentro como fuera del país. En 2004, el FMLN lo postuló no por capricho, sino porque era la única figura capaz de representar la historia del partido. La derrota fue dura, pero bastante dura para ellos. Arena y Tony Saca lo superaron ampliamente. Los ataques mediáticos, el miedo al comunismo, la presión de Estados Unidos y las campañas de terror psicológico, todo se alineó para destruir su candidatura, pero algo más ocurrió. Dentro del FMLN comenzaron fracturas internas y Jandal se volvió un obstáculo para los sectores renovadores que buscaban un FMLN más moderno y más pragmático. La derrota del año 2004 no solo golpeó al partido ante el país, golpeó su interior como un terremoto silencioso. Dos bandos emergieron con claridad. Los históricos, ortodoxos, comandados moralmente por Jandal. Defensa rígida del proyecto revolucionario. Posturas firmes hacia Estados Unidos. Crítica constante al neoliberalismo. Rechazo a alianzas con sectores conservadores. Los moderados, liderados por figuras emergentes. Buscaban modernizar el FMLN. Abrirse al sistema. Negociar con élites económicas. Moderar el discurso para ganar elecciones. Jandal representaba la memoria de la guerra. Los otros representaban el futuro electoral. Los dos modelos no cabían dentro del mismo espacio. Y aquí aparece el punto clave. La figura de Jandal era demasiado grande para ser marginada, demasiado respetada, demasiado temida y demasiado simbólica. Para cambiar el rumbo del partido necesitaban que su influencia desapareciera o se debilitara. Y como veremos, desapareció, pero desapareció muy rápido. Demasiado oportunamente. Demasiado perfecto para un sector del FMLN. Avanzamos al 22 de enero del año 2006. Jandal viajó a Bolivia para asistir a la toma de posesión de Evo Morales, un evento simbólico para la izquierda latinoamericana, un momento histórico que reafirma el giro regional hacia gobiernos progresistas. Pero también fue un evento que pudo haber aumentado las tensiones internas dentro del FMLN, porque Jandal regresó fortalecido, animado y convencido de que era el momento de endurecer la línea. Y eso, mis amigos, chocaba con las aspiraciones moderadas de otros líderes. Su regreso marcaría el final de su vida y el inicio de un verdadero misterio. Aquí entra lo que todos conocen. Día 24. Aeropuerto Internacional de Comalapa. Jandal se desploma. Lo trasladan a urgencias. No logra sobrevivir. Diagnóstico: infarto agudo al miocardio. Fin de la historia. ¿O no? Las autoridades informan. El FMLN llora públicamente. Las bases se conmocionan. El país reacciona y todo parece claro, contundente y definitivo. Cuando Shafik Jandal cayó en el aeropuerto, algo extraño ocurrió y no fue el infarto. Fue lo que no ocurrió. No hubo peritajes exhaustivos públicos. No hubo informes detallados. No hubo versiones alternativas. No hubo dudas institucionalizadas, solo hubo silencio, un silencio impecable, un silencio que cayó como un manto perfecto sobre la escena, un silencio que para muchos analistas fue más elocuente que cualquier declaración oficial. En política, los silencios también hablan y a veces gritan. El país lloraba, el partido lo homenajeaba y las masas se volcaban a las calles. Los medios transmitían tributos y todo fue rápido, demasiado rápido, dolorosamente rápido. La versión oficial quedó instalada en cuestión de horas. Fue un infarto, fue fulminante, nada más que decir. Y cuando una historia se cierra tan rápido, tan de golpe, tan sin rugosidades, la sospecha no se dirige a una acción oscura, sino a algo mucho más profundo. Los intereses narrativos detrás del cierre inmediato del caso, porque no es necesario cometer un crimen para que una muerte se convierta en herramienta política. A veces basta con aprovecharla. Aquí entramos en un territorio que no acusa, sino que cuestiona. No señala, pero ilumina. No afirma, pero incomoda. Aquí tenemos un par de coincidencias. Por ejemplo,
Su muerte ocurrió justo cuando el debate interno del FMLN estaba en su punto más alto. Los históricos querían reforzar la identidad revolucionaria y los moderadores querían actualizar el proyecto. 13 años después de su muerte, nadie puede enrostrarle a la persona de Shafik Handal ningún cuestionamiento sobre su conducta. Sin Handal, una de las voces más pesadas de la ortodoxia dejaba de marcar la línea. Otra coincidencia es que su fallecimiento permitió una transición de poder suave y sin cuestionamiento. La muerte de un líder puede generar caos, pero la de Shafik Handal generó orden. Un orden férreo, disciplinado, emocionalmente alineado, casi como que el partido entero supiera qué hacer el minuto siguiente. Otra de las coincidencias es que el FMLN capitalizó políticamente el duelo, incluso antes de que las flores del funeral se marchitaran. El llamado efecto Shafik impulsó al partido electoralmente. Su imagen se convirtió en bandera, su memoria en gasolina emocional y su legado se volvió herramienta inmediata de campaña. Otra coincidencia es que los sectores que más cuestionaban a Handal ideológicamente fueron los que más se beneficiaron de su ausencia. Sin él se reconfiguró el liderazgo, sin él la moderación ganó más terreno y sin él el discurso se suavizó. Otra coincidencia es que la izquierda latinoamericana vivía un ascenso regional y Handal quería reactivar la línea dura del FMLN. Su viaje a Bolivia lo reforzó, su contacto con Morales y otros líderes regionales lo reafirmó, pero al regresar su voz ya no sonó más. Nuevamente no hablamos de manos invisibles, no hablamos de responsables y tampoco no hablamos de conspiradores. Hablamos de narrativa política, de cómo una muerte inesperada se transforma en catalizador del poder. Cuando un líder tan influyente muere, siempre surge una pregunta: ¿quién perdió más? ¿Y quién ganó más? En términos estrictamente políticos, no judiciales. La ausencia de Handal fue un punto de inflexión. Y que la gente cansada se va a rendir y va a aceptar pues que los gringos vengan, pisoteen el país, se apoderen de todo. ¿Quiénes perdieron? Los sectores que defendían la continuidad ideológica dura, las estructuras tradicionales del FMLN, los militantes que aún veían en él un referente moral. ¿Quiénes ganaron? Los líderes que buscaban modernizar el partido, los que deseaban un FMLN más pragmático, quienes necesitaban consolidar un proyecto electoral menos confrontativo. Y aquí viene el punto delicado. Cuando una muerte beneficia a un sector político, no significa que ese sector la haya causado, pero sí obliga a preguntarse cómo y por qué esa muerte reconfiguró el poder con tanta precisión. No hablamos de asesinato físico, hablamos de muerte política, la forma más común en la historia del poder. Una metáfora cruda pero eficaz. Hay figuras que no necesitan ser eliminadas físicamente para ser neutralizadas. Basta con restarles influencia, cortarles espacios, reconfigurar su entorno, aislar sus ideas, empujar su legado hacia los ritos simbólicos, congelarlo en estatuas y homenajes. Cuando una figura histórica se convierte en monumento, deja de ser un actor para transformarse en un recuerdo. Y un recuerdo no vota, tampoco critica, no discute y no impide negociaciones, no incomoda a moderadores pragmáticos. Y esta, mis amigos, es la clave. El proyecto que Shafik representa murió con él, no porque alguien lo eliminara, sino porque su muerte permitió que el proyecto fuera enterrado simbólicamente antes de que incomodara políticamente. Ese es el asesinato simbólico y es más común de lo que parece. Shafik fue traicionado. Esto depende del marco. Jurídicamente no hay ninguna evidencia de su delito. Históricamente su legado fue reemplazado. Políticamente su ausencia permitió un giro. Y éticamente su visión fue silenciada sin confrontación. La traición política no siempre consiste en matar al líder. A veces consiste en apropiarse de su nombre, de su figura y de su historia. Y desde luego usarla para impulsar un proyecto completamente distinto al que el líder defendió en vida. Eso fue lo que muchos analistas señalan. El FMLN ganó usando su imagen para luego abandonar todo lo que él representaba. ¿No es esa acaso una forma mucho más profunda de traición?
Y es donde aquí llegamos al corazón simbólico del misterio. No es que haya un crimen oculto, es que hubo un vacío absoluto de curiosidad institucional. ¿Por qué? Posibles razones simbólicas. El país estaba emocionalmente devastado. No era momento de dudas, sino de duelo. El partido necesitaba cerrar filas. Cualquier pregunta interna habría fracturado al FMLN en uno de sus momentos más vulnerables. La muerte de un líder histórico activa reflejos de protección. Se rodea al símbolo, se protege la imagen, se cierra el archivo. Era más conveniente políticamente no incomodar el legado. Un héroe no se cuestiona, un mártir no se investiga, un referente no se toca. La paradoja es que por protegerlo también lo despojaron de su complejidad histórica. Lo volvieron estatua, lo congelaron. Y un símbolo congelado ya no tiene voz. Cuando Shafiq Handal murió, algo se encendió dentro del FMLN. Una chispa que durante unas semanas pareció convertirse en su figura un símbolo renovado y un mártir, un estandarte moral. El llamado efecto Shafiq permitió al partido recuperar terreno electoral, despertar a sus bases, movilizar multitudes, y el país observó cómo la izquierda se llenaba de banderas, consignas y homenajes. Pero detrás de esa marea roja había otra realidad. El partido que decía honrar su memoria se movía, en paralelo, hacia un rumbo que él jamás habría aceptado. Un rumbo más pragmático, más complaciente, más dispuesto a transar con estructuras de poder que él criticó toda su vida. Un rumbo que convertía su nombre en un cartel, pero dejaba sus ideales en un cajón. La muerte política de su proyecto ocurrió después de su muerte física, y nadie la detuvo y nadie la discutió, porque los símbolos cuando sirven se exaltan, y cuando incomoda se congela, y la figura de Handal comenzó a ser congelada lentamente. Primero en discursos solemnes, luego en monumentos y después finalmente en el silencio. El silencio más cómodo, el silencio que permite que el nombre siga vivo, pero que su espíritu desaparezca. Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Un giro que no necesita conspiración, sino reflexión. Después de la muerte de Handal, el FMLN tuvo la oportunidad histórica de demostrar que sus ideales sobrevivían a cualquier líder. Era la época de demostrar que la ética revolucionaria era más fuerte que la presión del poder. Era la época de demostrar que la coherencia era posible, pero ocurrió todo lo contrario. Con el paso del tiempo, el partido fue distanciándose cada vez de la gente. Las prácticas políticas empezaron a parecerse peligrosamente a aquellas que el propio FMLN alguna vez denunció, por ejemplo, Arena. El idealismo se fue disolviendo, la disciplina ideológica se dio ante la comodidad institucional. Los nuevos oligarcas surgían por montones, el discurso se volvió eslogan, la lucha se volvió trámite, y el legado de Shafiq, sí, el que decía que la dignidad no se negocia, se convirtió en lo que es el FMLN. Un eco que casi nadie en la dirigencia quiere escuchar. Porque escuchar ese eco era aceptar que la nueva ruta estaba traicionando principios históricos. Y en política, pocas cosas suelen doler tanto. Admitir la traición de uno mismo. La imagen es fuerte, pero inevitable. Cuando Handal fue enterrado, se enterraron dos cosas. 1. Su cuerpo, despedido entre aplausos, lágrimas y banderas. 2. Su lucha ideológica, despedida en silencio, sin funerales, sin discursos, sin honores. El primer entierro fue emotivo, el segundo fue estratégico. El primero fue público, el segundo silencioso. El FMLN necesitaba la imagen de Shafiq, pero no necesitaba lo que él representaba. Necesitaba su apellido, pero no su doctrina. Necesitaba su épica, pero no su incomodidad ética. Lo vistieron de héroe, pero le arrancaron la voz. Ese, para muchos historiadores, fue el punto final. La muerte de Shafiq no fue la que lo silenció, fue la manera en que su propio partido decidió recordarlo. Un héroe útil, pero mudo. Un mito que brillaba, pero no estorbaba. Con la ausencia de Handal, el partido quedó sin brújula moral. Y cuando un movimiento político pierde su brújula, la política deja de ser convicción y se convierte en conveniencia. Las decisiones comenzaron a girar en torno a alianzas estratégicas, cálculos electorales, negociaciones internas, votos, puestos,
cargos y pactos. La ética revolucionaria se volvió accesorio. El discurso se volvió un ritual vacío. La izquierda histórica se convirtió en una institución más. Y entonces ocurrió lo inevitable. La población empezó a notar la falta de coherencia. El Chino Flores, por ejemplo. La gente no olvida, la gente observa. La gente compara. Cuando la ética se diluye, la confianza se derrumba. Cuando la coherencia desaparece, el proyecto pierde sentido. Y así, lo que alguna vez fue un movimiento popular se convirtió en un partido que caminaba sin alma, porque el alma la había puesto Chafik y nadie fue capaz de recogerla después de su muerte. No siempre se mata a un líder cuando se le quita la vida. A veces se le mata cuando se abandona su causa. La muerte física de Chafik Handal fue inevitable, humana y natural. Pero la muerte política de su proyecto fue una decisión colectiva, una decisión silenciosa, una decisión bastante cómoda. Y esa decisión cambió el rumbo de toda la izquierda salvadoreña para siempre. Su legado, en lugar de ser defendido, fue utilizado. En lugar de ser honrado, fue instrumentalizado. Y en lugar de ser continuado, fue totalmente archivado. Esa es la verdadera tragedia del FMLN. Esa es la traición que más les duele a ellos. Esa es la herida que sigue abierta. Y esa es la historia que incomoda, la simbólica, la profunda, la que nos obliga a preguntarnos, ¿qué significa realmente honrar a su líder? ¿Es acaso repetir su nombre? ¿O simplemente es defender sus ideales, aunque eso incomode? ¿Qué pesa más, señores del frente? ¿La memoria o la coherencia? Esa respuesta ya la tienen. Pero ¿qué es lo que se entierra realmente cuando se entierra a un hombre? Estas preguntas no tienen una respuesta simple, pero deben hacerse, porque toda democracia que deja de cuestionarse está condenada a repetir sus sombras. Chafik Handal murió de un infarto. Esa es la verdad oficial. Pero su otro final, el final político, no fue obra de la biología, fue obra de la historia, fue obra de la ética perdida y fue obra del silencio. Y quizás esa muerte simbólica es la que más les duele a los izquierdistas en este día. Porque un partido puede perder a su líder, pero cuando pierde sus principios como ya lo hicieron, eso sí es una tragedia. ¿Qué opinas tú del FMLN de Chafik y del FMLN del Chino? ¿Qué significa para ti la coherencia política? ¿Crees que la ética puede sobrevivir dentro de un partido? Te leo abajo en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita y comparte este video para que podamos llegar a muchísimas más personas. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.